Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos nuevamente a una emisión más de su programa, de este podcast jurídico que hemos venido haciendo y venido trabajando continuamente semana con semana. El día de hoy, el tema a poner sobre la mesa de debate será la importancia de la investigación en la abogacía. Todo esto, bueno, con énfasis en la investigación jurídica. Presentado por Alejandro Anaya Barbosa, Mario Guadarrama, David Ibarra Casas, Luis Fernando López Morrongo, Anaí Campos Toxqui y su servidor Alan Gutiérrez Varela. En el mundo actual, el verdadero ejercicio de la libertad y la soberanía está en el conocimiento. Se necesita a la ciencia para disminuir los límites de la ignorancia y aumentar la capacidad para resolver los problemas. La investigación estimula el pensamiento crítico, la creatividad, y es a través de ella que el proceso de aprendizaje se revitaliza. Y al mismo tiempo contribuimos a que se combata la memorización, que tanto ha contribuido a formar profesionales pasivos, pocos amantes de la innovación y con escasa curiosidad e iniciativa personal. Es por eso que el día de hoy toca debatir acerca de estos puntos tan trascendentes para el derecho como lo son la investigación jurídica. En cuanto a la investigación jurídica, según el autor Héctor Fixamudio, es la actividad que pretende descubrir las soluciones más adecuadas para los problemas que plantea la vida social de nuestra época, cada vez más dinámica y cambiante, pues la investigación es la que tiene la posibilidad de profundizar en estos problemas, de adecuar el ordenamiento jurídico a las transformaciones y cambios sociales. Por eso que con la existencia de la investigación jurídica como una profesión, el jurista se tiene que preparar aprendiendo técnicas y metodologías de la investigación del derecho y en casos concretos con el conocimiento de derechos de extranjeros o bien manejando el derecho comparado con lo que exige conocimiento de otros idiomas. Es por eso que la investigación jurídica se vuelve fundamental para los estudiosos, académicos y profesionales que aplicamos día a día el derecho en nuestra vida. Asimismo, Carlos Arellano comenta citando a Aristóteles que el hombre es social por naturaleza, no está creado para vivir en un estado de aislamiento y para regular la convivencia con los demás integrantes de la sociedad, por tanto se requiere al derecho. Así el derecho, entonces, es indispensable para el logro de la convivencia interhumana y el desarrollo de la investigación en el campo jurídico, por tanto tiene una gran trascendencia inaudita. La importancia de la investigación jurídica en nuestro país es evidente si tomamos en cuenta los cambios de gran envergadura que se han suscitado en nuestro país y en el extranjero, y que sirven de presión sobre la estructura jurídica interna del Estado mexicano en su conjunto. Por otro lado, tenemos que el derecho siempre está en constante movimiento. Este va variando de acuerdo con el lugar, el tiempo y el espacio al que será aplicado. Todo ello es así porque vivimos en un mundo cada vez más dinámico y cambiante que obliga a profundizar cada vez más en la comprensión de dichos problemas con la finalidad de adecuarlos al ordenamiento jurídico y propiciar una vida armónica con justicia social más que nada. Por otro lado, si de investigación jurídica hablamos, el jurista se tiene que preparar aprendiendo técnicas y metodologías de la investigación del derecho, simplemente para determinar los cambios que se pueden dar en el derecho o bien para determinar los cambios en la legislación. Por tanto, se requieren juristas de alto nivel de preparación, requerimiento que rebasa a los especialistas en tal o cual rama jurídica en la que se hagan práctica de la abogacía como su modus vivendi. Entonces, para el estudio de la investigación jurídica vamos a tener que dividir al derecho en diferentes vertientes, dentro de las cuales se encuentra como primer aspecto el aspecto normativo, como siguiente el aspecto fáctico y el aspecto axiológico para poder entender más el derecho, debido que aunque una persona sea bastante culta en algún tema, no se va a poder especializar y aunar en todos los diferentes tipos de investigaciones jurídicas que existen, así como de variadas son las ramas jurídicas que existen dentro de nuestro derecho. Por tanto, e incluso cada una de ellas va a necesitar un punto de partida dentro de la interpretación jurídica distinta que requiere esa rama y a su vez para plantearla una argumentación jurídica que la defienda.
estos diferentes tópicos van a ser los que vamos a plantear a lo largo de nuestro programa. Pero para iniciar con nuestra definición, vamos a comenzar con la pregunta del millón, la pregunta que siempre nos hacemos en la carrera de Derecho, la cual es saber, conocer si el derecho es una ciencia, el derecho como ciencia. Por tanto, vamos a partir sobre diferentes nociones, sobre que el derecho es un conjunto de normas, tal vez, que regula la conducta externa del ser humano en sociedad, lo cual es un concepto ya desplazado desde hace varios años debido a estas vertientes que he mencionado con anterioridad, que el derecho no solo debe de englobar normas jurídicas, también debe de hacer relación a los hechos fácticos y debe de abarcar toda esta noción axiológica hoy positivizada en la dignidad, el velar por la dignidad humana. Por tanto, la investigación jurídica se vuelve día a día más diferente de analizar en nuestro contexto. A su vez, nos preguntamos quiénes deben de ser los impartidores en nuestra ciencia jurídica. Entonces se habla que no solamente los académicos deben de ser quienes profundicen en los temas de la investigación jurídica, sino que también es deber de los jueces, de los magistrados y de los ministros imponer día a día nuevos temas, nuevas circunstancias que hagan que cada día crezca más y más y más el terreno de la investigación jurídica dentro de nuestro campo de conocimiento. Personalmente considero que el derecho sí es una ciencia, y no debido a que lleva un método de estudio, sino a que el resultado de ese método de estudio aplicado resuelve problemas sociales como cualquier otra ciencia que también aplica una metodología y un conocimiento a un cierto campo de estudio. Es decir, nuestra ciencia también resuelve problemas reales de la vida cotidiana. Por lo cual nuestro derecho debe de partir de los supuestos jurídicos que están plasmados en nuestra norma. Esto quiere decir de los hechos sociales que se positivizan y que encuadran en la norma. Entonces, debemos de partir de la norma jurídica, de su análisis y de su interpretación. Por tanto, vamos a empezar a hablar de los silogismos jurídicos, ya que si estamos hablando que un individuo goza de las garantías de audiencia dentro de la Constitución, ningún ordenamiento secundario puede negar esa garantía a un individuo. La afirmación es simple, sin embargo, a veces estamos hablando de un enjambre de ordenamientos de diferentes niveles, estatal, federal, municipal, etcétera, que pueden regular, en ciertas palabras, la conducta de un individuo. Por tanto, vamos a partir hablando de los principios o sistemas, pues, de interpretación que el jurista debe conocer. En este supuesto empezaremos hablando por la interpretación gramatical. En derecho hablamos sobre interpretación gramatical como ese método de interpretación a la letra, en donde partimos de los significados, de la sintaxis, de la secuencia del texto, en donde no hallamos mayor interpretación que lo que dice la norma. Entonces, en esa situación nos apegamos a lo que la misma dice. La interpretación sistemática nos va a permitir no confundirnos. ¿Qué quiere decir esto? Identificar los diferentes textos jurídicos. En este caso, identificar un código civil y a su vez diferenciarlo de un código penal, de un código administrativo o de una constitución. ¿Qué quiere decir? Separarlo en diferentes sistemas. Diferentes sistemas que nos van a permitir un mejor análisis, por tanto, una mejor interpretación. Una interpretación histórica la vamos a encontrar en donde vamos a localizar esos precursores normativos, en este caso la Constitución del 57 y demás constituciones que dieron origen a nuestra Constitución de 1917. Una interpretación histórica nos va a dar esas bases jurídicas para encontrar un nuevo camino, un nuevo cimiento normativo. Una interpretación genética. Bueno, la interpretación genética nos dice que, en pocas palabras, las leyes no se generan de la casualidad, por tanto, no tienen un contenido, como poderlo decir, plasmado en algo vago.
deben de tener un contenido motivador específico. La norma legal debe de aparecer y regulada por una situación surgida en el seno de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de ser de interés general. Así pues, encontraremos la interpretación teleológica, la cual estriba en la justificación de la atribución de un significado apegado a la finalidad del precepto. Por entenderlo de otras palabras, que la norma es un medio para un fin. ¿Qué quiere decir esto? Que la norma debe de tener un propósito para el que fue creada. Pongamos un ejemplo, el Código Fiscal para regular aquellas contribuciones que va a recaudar el Fisco Nacional, una ley contra la delincuencia organizada, la cual nos va a establecer las vertientes sobre las cuales a un conjunto determinado de personas se les podrá aplicar una sanción de carácter penal. Entonces, como última encontramos a la interpretación analógica, en la cual dentro de nuestro derecho, específicamente dentro del derecho penal, no se podrá aplicar la analogía, pero si nos vamos al derecho anglosajón, los jueces aplican el common law o el derecho que van creando a lo largo de todos los juicios, de todas las sentencias emitidas. Por tanto, entendemos que la analogía es un derecho, un producto social, y precisamente esta realidad nos hace investigar al derecho desde diferentes perspectivas, desde un impacto social, un impacto económico, en donde vamos a investigar pues constituciones, leyes, reglamentos, tratados, decisiones jurisprudenciales y extranjeras, las cuales nos van a servir de base normativa para de ahí partir y emitir nuestras propias interpretaciones jurídicas. Ya que es imposible conocer el derecho en su totalidad debido a su complejidad que hace necesaria la preparación de especialistas para su aplicación. Por tanto, ahora toca hablar del argumento jurídico. En este caso, los distintos tipos de argumentos que encontramos son argumento deductivo, inductivo y abductivo, en donde nuestra misma norma va a partir desde esos tipos de razonamientos y los convertirá en argumentos jurídicos, en donde el argumento deductivo partiremos de supuestos generales para llegar a supuestos jurídicos particulares. Y de la misma forma, en los argumentos inductivos vamos a partir de situaciones particulares para llegar a situaciones más generales, todo esto aplicado dentro de nuestra normatividad jurídica. Esto quiere decir que no podemos tener a nuestro conocimiento fraccionado en economía, en sociología, en psicología y en derecho, ya que debemos de tener integradas todas estas vertientes del conocimiento para hacerlo más adecuado a la comprensión de los fenómenos que se están estudiando. Por tanto, el investigador también debe de tener capacidad de abstracción, imaginación, para plantearse posibles escenarios o hipótesis para resolver los problemas que se plantean. El científico del derecho no solo debe sistematizar el conocimiento jurídico, sino también debe de identificar las virtudes y defectos del sistema jurídico y proponer soluciones para subsanarlas. Entonces nos hacemos esta pregunta: ¿cuál es el impacto de la investigación en la sociedad? ¿Realmente resuelve problemas? ¿Realmente brinda soluciones en específico? Entonces, ¿cómo podemos impactar esto en el campo de estudio del derecho? Por tanto, se necesitará siempre ser interdisciplinario en el estudio de estos conocimientos normativos, ya que no es el mismo método de investigación que vamos a estudiar para plantearnos una situación de carácter administrativa, de carácter penal, de carácter civil, ya que vamos a necesitar diferentes métodos de estudios ajenos a los fenómenos sociales. Vamos a tener que partir de las leyes, de los hechos fácticos y de preservar los derechos humanos y la dignidad humana en todo momento. Otra situación importante que diariamente se plantean los investigadores del derecho es si partir desde las fuentes del mismo vamos a obtener ese camino que buscamos hacia la emisión de ese conocimiento
nuevo, novedoso que buscamos dentro del campo de estudio del derecho. Y claro es que las jurisprudencias son investigaciones jurídicas realizadas dentro del terreno fáctico del derecho. Al ser un conjunto de tesis ordenadas, sistematizadas, el ministro se vuelve investigador al momento en que las compacta. Se vuelve un investigador jurídico al momento en que emite una sola para que aquella determine el funcionamiento del hecho jurídico que no está encuadrando con la norma o bien la determinación que deben de seguir todos los juzgadores para con su emisión de sentencias. Entonces, la creación de hábitos de investigación y de reflexión crítica van a permitir que tanto académicos, juristas, abogados, jueces y magistrados nos permitamos reflexionar día a día en las aportaciones hacia la investigación jurídica que estamos realizando diariamente, incluso a veces sin darnos cuenta de todo ese conocimiento que se está aportando día a día, lo cual permitirá que el estado del arte sea cada vez más rico en el campo de la investigación jurídica. Por tanto, este concepto nos servirá como parámetro para medir el nivel de profundidad que tenemos dentro de nuestra investigación. Van a ser precursores para los futuros investigadores dentro del campo del derecho, ya que nuestro estado del arte, al ser el conocimiento ya existente hasta el momento, después podremos descubrir nuevas cosas dentro de nuestro campo de estudio, ya que esta es la base de cualquier investigación que realicemos hoy en día. En conclusión, la importancia de la investigación jurídica en la abogacía es fundamental, ya que a través de la interpretación y la argumentación jurídica nos permitirá encontrar las bases de donde partiremos para crear nuevos conocimientos. Por lo cual, no solo debe de ser tarea de los abogados investigar día a día, sino también de los jueces, de los magistrados y propiamente de los académicos. Diariamente, con nuestros actos, aportamos al derecho en nuestras vidas, realizando nuestras diferentes conductas englobadas al campo del derecho. Espero y haya sido importante analizar las diferentes vertientes de la investigación jurídica y en dónde es donde podemos aterrizarlas y englobarlas en nuestro campo de estudio. Mi nombre es Alan Gutiérrez Varela. Ha sido un placer acompañarlos a lo largo de esta transmisión en su programa de podcast jurídico. Nos vemos hasta la siguiente emisión. Que tengan un excelente día. Pásenla increíble. Muchas gracias. Hasta la próxima.